la entrevista de hoy. A 5 meses de las elecciones, el panorama político empieza a definirse en el país. En una semana, el movimiento Alianza País anunciará sus cuadros, mientras que del lado de la oposición ya hay varias precandidaturas anunciadas, incluso durante este fin de semana. ¿Cambio o continuidad? La decisión que se deberá tomar en las urnas. En el análisis nos acompañan hoy Oscar Bonilla, secretario de Acción Política de Alianza País, y también está con nosotros Ricardo Cobo, politólogo y sociólogo. Señores, buenos días y bienvenido. Creo que la pregunta está ya planteada. ¿Cambio o continuidad del escenario para 2017? Empiezo con usted, doctor Bonilla. Muchísimas gracias, bienvenido. Marcela. Ricardo, es un placer encontrarme nuevamente contigo. Nuestra vieja amistad augura que este sea un buen debate y un saludo, por supuesto, a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan en este momento. Se trata de profundizar, se trata de dar continuidad a un proceso, o sea, que ha tenido evidentemente extraordinarios, ha ofrecido extraordinarios cambios a la ciudadanía y que sin duda alguna ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, y ha proyectado al país en un escenario internacional con una autoridad política indudable. En este mismo momento yo quisiera mencionar solamente un hecho. El país va a encabezar el grupo de los 77, que sin duda alguna es el consorcio más poderoso que tiene Naciones Unidas, y esto manifiesta no únicamente que la situación económica, política, social y cultural en el país ha mejorado, sino que esta mejora se proyecta en el escenario internacional con una enorme potencia. Doctor Cobo, un proceso desgastado para muchos. Se habla desde el lado de Alianza País de una continuidad, de profundizar aquellos cambios que se ha hecho, pero están en el poder 10 años y esa es una de las principales inquietudes de la oposición. A ver, permíteme iniciar con una pequeña broma. Oscar, nos invitaron a hacer análisis de las elecciones, no a hacer campaña. ¿Sí? Entonces, sí es cierto que el gobierno tiene sus aciertos y tiene muchos errores. Y creo que es necesario para entender realmente lo que es el proceso electoral. Es más que mirar los candidatos, ¿sí? Es mirar el escenario. Es observar el escenario. ¿Cuál es el escenario? Porque, a ver, si bien es cierto que se dice que no hay dos elecciones parecidas, tal parece que en el contexto subjetivo, es decir, candidatos, no hay mayores variaciones que las anteriores, pero el escenario es distinto. Estamos frente a un escenario de crisis. Y es una crisis cruzada, ¿sí? Es una crisis cruzada, es una crisis económica, producto no solamente anclado al precio del petróleo. Creo que eso es definitivamente una herencia que tenemos nosotros de 50 años de un Ecuador petrolero. Sin duda, estamos frente a un escenario de crisis, pero un escenario de crisis internacional. Es un escenario de crisis sistémica del sistema capitalista en el mundo entero. Y sin duda alguna esa crisis impacta, y no únicamente impacta a los países pobres como el nuestro, a los países que están en vías de desarrollo, impacta también a los países ricos, impacta al conjunto de la región. Y esa crisis ha tenido incidencias en nuestro país. Nosotros no la hemos provocado, el gobierno no la ha provocado, pero el gobierno sin duda alguna está asumiendo las consecuencias de esa crisis, lo está asumiendo con muchísima certeza, con muchísima claridad y con una política económica que ha permitido neutralizar los efectos de esa crisis y recuperar la economía. En este momento, y los datos lo muestran con muchísima claridad, o sea, todos los datos son muy afirmativos en favor del gobierno y obviamente a favor de los sujetos políticos que lo representan. Y eso es por causa, evidentemente, de una intervención consciente, clara, muy bien orientada, muy bien dirigida, que ha impulsado un gobierno responsable y que conduce a la política económica con mucha seriedad y pragmatismo. Insisto, no hagamos campaña, analicemos. A ver, sí es cierto que las matrices, los orígenes de esta crisis económica, de este anclaje al petróleo, no es producto de este gobierno, pero tampoco caigamos a la muletilla de que se trata de una crisis internacional. Mire, esa muletilla la venimos usando en la izquierda desde los años 70, ¿sí? La crisis del capitalismo mundial. No, estamos en efecto, sistémicamente, como capitalismo está severamente, digamos, crujiendo las bisagras, pero
Aquí en el Ecuador estamos en el Ecuador. Pero bueno, hablemos de lo que hemos venido, 10 es decir, años el análisis después, de la 10 campaña años electoral después. para 2017. ¿Cuánto va a pesar en este caso la crisis económica o cuánto no lo va a hacer? Ahora, sin duda alguna, perdóname, es que no me dejaron terminar. No es solamente una crisis económica. Hablé de una crisis cruzada. ¿Qué Tenemos una crisis política y basta ver el escenario electoral que pone en rojo vivo. Toda elección pone en rojo vivo el sistema de partidos. Basta ver, tenemos una crisis política y tenemos una crisis institucional. ¿Sí? La económica la hemos topado, la política ¿de qué se trata? Exactamente, la debilidad de los qué bueno que actores te refieras a políticos. una crisis política. Crisis política fue la crisis política sistémica, la crisis política integral que surgió el sistema político en el Ecuador como consecuencia de décadas de partidocracia y décadas de neoliberalismo. Oscar, La no hemos caída de superado todos los eso. gobiernos por causa, entre otras cosas, de la gran movilización popular, de la gran participación ciudadana expresada a través de la movilización, eso era realmente una crisis política, que era el Congreso, que era la lucha entre los de poderes, que era la violencia, o sea, establecida en absolutamente todos los espacios del país, las bombas lacrimógenas, las huelgas, los paros, los levantamientos, eso era crisis política, eso era Cobo, crisis ¿usted se refiere a sistémica, la crisis? y de ella hemos salido justamente desde hace 9 años con el proceso de la revolución ¿Se ciudadana. refiere a una crisis política porque vemos probablemente los mismos candidatos en diferentes partidos? Vemos una debilidad y ausencia de actores. A ver, una democracia no se mide por lo que hace o deja de hacer un presidente. Una democracia se mide por lo que hace o dejan de hacer sus actores. Y si los actores se comportan exactamente, lo voy a escribir como tiendas electorales. Aquí en el Ecuador no hay partidos, hay candidatos. ¿Cuánto afectará para 2017? ¿Cuánto afectará para la democracia? Sí, los partidos políticos son las correas de transmisión de la diversidad de una sociedad hacia el gobierno. Los partidos políticos son los intermediarios, son los que catalizan, sintetizan y politizan ¿Por la qué heterogeneidad hemos social. llegado a este punto? Esta es una crisis que, a ver, no es una crisis que se origina con Correa o con la P. ¿Sí? Es una crisis que nosotros venimos arrastrando desde el retorno a la democracia en el 78. ¿Coincide, doctor? Definitivamente, no. O sea, yo coincido con lo que nos está diciendo Ricardo. O sea, cuando se refiere a los partidos tradicionales, a los partidos convencionales, a los partidos no programáticos, a los partidos que no tienen absolutamente ninguna propuesta para el país, a los partidos que no debaten, a los partidos que no escuchan a la gente, a los partidos que se reparte la troncha electoral. Esos son los partidos de la oposición. Alianza El País movimiento está Alianza fuera de País ti, tiene 454.000 militantes en este momento, tiene 1.121 estructuras territoriales, parroquiales, cantonales y provinciales. Ha realizado 1.474 conferencias ideológicas para discutir su programa. Pero es que el error Y ahora está siempre estamos pensar que abordando, Alianza País mediante un ejercicio de está por democracia sobre- interna, que es posible por sobre el justamente bien y el porque- mal. Bueno, no de ninguna manera, por el contrario. Alianza País es una organización absolutamente responsable y que ha medido con toda claridad el sentimiento de la ciudadanía. Ha escuchado sus demandas, ha escuchado sus críticas y también ha escuchado Doctor. sus propuestas. A ver, tenemos quisiera diferentes, cerrar y con eso. veo que hemos evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado en divergencias, porque creo que Oscar Bonilla, si hubiésemos conversado de esto hace 15 años, quizás hubiese coincidido plenamente conmigo, ¿sí? Porque sí creo que hay que un poco diferenciar entre lo que es un partido político y una caricatura de partido político. Sí creo que hay que medir los proyectos políticos de acuerdo a lo que se proponen. O sea, yo le recuerdo a Oscar, y no quiero debatir en términos de controversia, sino más bien tratando de ser y acercarme a lo más objetivo. Les recuerdo que yo no pertenezco a ninguna organización política. Yo veo la política como ciencia. No soy candidato. ¿Cuál es el reto, pero entonces ya para las próximas elecciones, tomando en cuenta aquellos temas que hemos debatido en este espacio de forma muy general? La deficiencia de partidos políticos de pronto sólidos, del un lado, candidaturas similares a las que veíamos hace muchísimos años atrás. Y ahí sí creo que vamos a coincidir con Oscar. Yo creo que las cartas están echadas. ¿Qué significa? Así es. Sí. ¿Qué significa? De que, a ver, si uno quiere tener resultados distintos, tiene que hacer distinto. No hacer lo mismo. Yo creo que estas elecciones se van presentando y se van cuajando casi como una fotocopia de las elecciones anteriores. Por lo tanto, 2014, dice usted, podemos de las predecir los seccionales. resultados. Y es por la imposibilidad
de los partidos políticos de articular propuestas Pero ¿y cuán alternativas. bueno es para la democracia? Porque eso se escucha desde el lado de la oposición, que haya esa continuidad y que no haya ese recambio también, que evidentemente Bueno, a la lectura de ellos se Hay quizás necesitaría. discrepe obviamente con el secretario político de gobierno, catastrófico. ¿Catastrófico, doctor? No, ¿Que definitivamente. sigan en el poder? Y yo quisiera mencionar, mencionar el enfoque que usted señaló hace un momento, acerca de la calidad de los partidos versus la calidad de los candidatos. O sea, Ricardo hacía mención hace un momento de que no hay partidos, de que hay candidatos. Nosotros tenemos candidatos y tenemos partidos. Y nuestros ¿Pero qué pesa candidatos más? son el producto evidentemente de la solidez de nuestra organización. O sea, para llegar a la definición que vamos a tomar el 1 de octubre, cuando expongamos nuestro binomio presidencial, y voy a referirme solamente a dos nombres. 30 segundos. Me voy a referir solamente a dos nombres. Voy a referirme a Lenín Moreno y voy a referirme a Jorge Glass, que son los que más se han mencionado. En el caso de Lenín Moreno, estamos con un 77% de imagen positiva, con un potencial techo de votación del 78%. Ese es el potencial. En este momento la intención de voto de Lenín se acerca aproximadamente al 48%, pero el potencial de voto de Lenín llega al 78%. Doctor Y en el caso de Jorge Glass, estamos hablando de que él podría llegar a un 70% y que tiene en este momento un techo del 58%. Gracias, doctor. Conclusiones finales, 30 Bueno, segundos. Oscar me conoce hace años y sabe perfectamente que yo de encuestas discuto con los cuadros estadísticos al frente, ¿sí? Porque yo tengo informaciones distintas, por ejemplo. No, eso no es cuadro. Tengo varios cuadros No, estadísticos. eso es gráfico. Tenemos varios cuadros estadísticos eso es Oscar. y de 7 estudios No me realizados de interrumpas, forma por Dios, eso comparativa no es para cuadro, llegar a eso es esta un Termino con usted, doctor. 30 segundos, por favor. Yo discuto, insisto, con cuadros estadísticos al frente. Sin embargo, yo tengo información, por ejemplo, sí que estamos nosotros con votos indecisos sobre el 60%. Sí, por ejemplo. ¿Sí? De que en efecto hay candidatos que están congelados, que ya la tendencia es demasiado estable y que no se les Así ve es. y que no se los ve crecer. Sin embargo, también es cierto que tengo información que las opciones que ha planteado el gobierno están marcando descensos. Están marcando descensos. Sin embargo, es un descenso que no es capitalizado por los llamados opositores, sino que más bien se engrosa hacia el voto indeciso. Perfecto. Es decir, que la campaña a hoy, prácticamente octubre, está por escribirse, y al mismo tiempo creo que es demasiado ya cercano a las elecciones para poder desarrollar estrategias. Bueno, propuestas que es lo que necesita conocer la ciudadanía y que eso será básicamente el reto de cada candidato o precandidato para poder captar la intención popular. Señores, Ricardo, gracias. Tenemos que terminar. Gracias. Gracias. 7:13. Nos vamos a una pausa. Regresamos.